Pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa que no vaya a haber reunión? Humberto Rosanía era miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional, fue designado por el Consejo Nacional de Educación Superior y acaban de retirarlo del cargo, si no me equivoco. Señor Rosanía, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con todo tu equipo de trabajo. Usted participó en la sesión del 21 de marzo, en donde se escogió al rector Ismael Peña, que se posesionó en una notaría y que es lo que tiene desde hace un mes, pues en una situación de interinidad y muy compleja la Universidad Nacional de Colombia. Así es, Camila. Te hago una precisión. A mí no me retiraron del cargo porque eso es una designación, no es un cargo, y mi designación iba hasta el 26 de abril. Por lo tanto, era mi deber asistir a esa sesión extraordinaria mediante la cual se designó en el marco legal vigente al hoy rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y lo que entonces, entendiendo y teniendo esa claridad, lo que nos acaba de explicar Lucas, que sucedió hoy en donde no hubo quórum y hoy se iba a dar una reunión importante para que finalmente el Ministerio de Educación pudiera firmar y ratificar la elección del rector Peña. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto que estamos viviendo ahora y esta dilatación del nombramiento del rector? No, el rector no es nombrado, el rector es designado. Y es designado siguiendo unos estatutos y siguiendo un reglamento universitario. Entonces el rector ya fue designado y lo que estábamos esperando era que el gobierno nacional estuviera a la altura de las circunstancias y sacara de la situación de violencia y de zozobra que vive la Universidad Nacional a Colombia. Pero lastimosamente el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ha sacado del sombrero toda una cantidad de excusas precisamente para tratar de quitarle legitimidad al hoy rector de la Universidad Nacional. Seguramente los consejeros no asistieron hoy al Consejo Superior porque los puntos en los cuales se citaba a esa sesión parecía indicar, como bien lo anotaba Lucas, que había una pretensión de tomar algún tipo de decisión frente al cargo de rector. Pues las actas hoy están aprobadas y en firmes, el rector ejerció su derecho al posesionarse, por lo tanto me imagino evaluaron que no había nada que decidir sobre el rector, pero sí sorprende que citan un consejo extraordinario y dentro de los puntos que proponen tratar, ni siquiera abordan la violencia. Y a mí se me hace muy pintoresco que el viceministro de Educación salga a defender una sesión donde él ni siquiera estuvo. Seguramente se enteró a través de un teléfono roto de lo que cree que sucedió. Es muy difícil cuando la ministra de Educación le falta también el respeto al Consejo Superior Universitario, no asistiendo al Consejo Superior para dar fe de esa sesión en la que ella sí estuvo. Entonces yo creo que el gobierno nacional tiene que reflexionar mucho sobre la manera como ejerce el poder y la manera como atenta contra la autonomía universitaria en este momento. Sí, señor Rosanía, la ministra en sus declaraciones de los últimos días, pues lo que ha hecho es, al decir que requiere que se vean las actas y que reflejen estas lo que realmente ocurrió, pues ha tendido un manto de dudas sobre cómo se llevó a cabo esa deliberación para elegir al rector. Y lo que ha trascendido, pues es que decidieron ustedes hacer la votación de manera secreta. Y entonces, pues esto le añade, ¿cierto?, un elemento que lleva a que se pregunte, pero ¿por qué no se podía hacer de manera no secreta? Y ¿por qué si finalmente, como había pasado antes, era previsible que terminara siendo elegida o designada, como usted dice, una persona distinta a la que ganó en la votación previa? ¿No era preferible que no hicieran la votación secreta? Es decir, ¿por qué ustedes, a sabiendas de que la cosa se podía complicar, terminan así, eligiendo una metodología que podía dar a estos lugares, a estos problemas que estamos enfrentando ahora? Claudia, yo te agradezco la pregunta y te la voy a clarificar en dos sentidos. El primer sentido, el voto secreto, y el segundo sentido, el de la metodología. En cuanto al voto secreto, hay que entender las decisiones dentro de un contexto. Yo les quiero aclarar a ustedes, periodistas y a toda la nación, que nosotros veníamos viviendo momentos de zozobra.
en mi caso particular me vandalizaron mi propiedad privada. Habíamos vivido azonadas al Consejo Superior Universitario, que tocó suspender. Ese mismo día del Consejo Superior, un miembro del Consejo Superior que ustedes entrevistaron y aquí lo confirmó, que recibió amenazas. Yo he recibido amenazas personalmente. Tengo una hija chiquita y tengo una hija mayor, y mi hija chiquita, pues yo traté de que no se enterara de todo lo que estaba pasando, pero ayer me preguntaba: papi, ¿tú estás amenazado? Pues, claro que estamos amenazados. El viceministro miente al decir que ha estado atento a esto. De hecho, cuando hoy en la mañana otro medio de comunicación le preguntaba por las amenazas, se refería a las amenazas a un miembro y se refería a unas amedrentaciones que le hicieron a la estudiante. No tiene ni idea de las amenazas que en mi caso yo he tenido, y al parecer tampoco tiene mucha idea del reglamento estudiantil y que tiene que proteger el Estado social de derecho. Entonces, eso en cuanto al voto secreto. En vista de esas circunstancias, el profesor Diego Torres, representante de los profesores, manifestó el deseo de que el voto fuera secreto, y en vista de las circunstancias y en vista también de la sugerencia del Departamento de Seguridad de la Universidad Nacional, decidimos en ese momento que el voto fuera secreto. Resulta que ese pacto lo tuvimos, y los delegados del gobierno junto con la ministra deciden romper eso. Pues rompen un pacto y someten a Colombia y a la Universidad Nacional, a partir de toda esta serie de inferencias, toda esta serie de especulaciones, y decidimos nosotros, los miembros del Consejo Superior, enviarle una carta a la Secretaría General diciéndole: hombre, si la excusa del gobierno nacional para mantener a la Universidad Nacional en el estado de violencia es el tema del voto secreto y la confidencialidad, pues levántenlo. No solamente levanten la confidencialidad del acta, sino que también hemos solicitado que se publiquen las grabaciones para que se puedan cotejar. Exacto. En realidad es vergonzoso que el gobierno siga dando excusas. Claro, pero señor Rosanía, ya es exactamente esa carta que ustedes enviaron diciendo, bueno, levanten el secreto, pongan las grabaciones, muestren las actas. Una vez se haga eso, ustedes tienen la tranquilidad que el gobierno va a tener la obligación, pues, de certificar la designación del rector que ustedes eligieron en la votación. Otra precisión, Camila: el gobierno no certifica la designación. Es decir, esto que está pidiendo la ministra es un acto muy importante, porque sí es muy importante que el Ministerio de Educación acompañe al rector, pero es un acto netamente simbólico. En el Estado social de derecho hay unos actos administrativos que están en firme, y por supuesto cualquier ciudadano puede demandar ese acto administrativo en los estados judiciales. En este caso particular hemos pedido inclusive acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, y exhortamos a la ministra a que ejerza sus funciones, que firme lo que tenga que firmar, que acompañe al rector, y si no lo va a hacer, entonces que por favor acuda a los estados judiciales, pero no quiera violentar y pasar por encima del Estado social de derecho en una universidad que conoce muy bien y defiende muy bien su autonomía universitaria. Doctor Rosanía, usted que estuvo, como decía Camila, en esa sesión del 21 de marzo donde se votó y pues finalmente ganó la elección el señor Ismael Peña, dice la ministra de Educación Aurora Vergara en uno de sus trinos que el acta de designación no refleja la verdad de lo que allí sucedió, que no se puede pretender confundir, engañar o establecer parcialmente lo ocurrido. Para usted actualmente, lo que pasa es que también hay que aclarar, fueron 9 horas de sesión, ¿se está estableciendo, confundiendo o engañando lo que ocurrió ese 21 de marzo en esa acta? Lucas, perdón, otra precisión: no hubo una elección de rector, hubo una designación de rector, y la diferencia es profunda. Pero más allá de ese pequeño detalle semántico, mire, la doctora Amanda Mora cogió, inclusive yo hice una solicitud en mitad de la construcción de las actas, que los únicos insumos para la construcción del acta escrita y del resumen ejecutivo fueran las grabaciones. Es decir, no hay margen a que lo que allí está contenido no se hubiese dicho. Entonces, en cuanto a la legalidad o a la fidelidad de la consigna, no hay duda alguna. Ahora bien,
por mí, que participé en esa sesión y que tengo derecho sobre lo que dije, y así lo manifestamos los demás consejeros, que abran las grabaciones, que la publiquen, que las cotejen, pero que por favor asuman la responsabilidad. Yo me pregunto, ¿el Ministerio de Educación Nacional va a asumir todos los daños y perjuicios a los que viene sometiendo a la Universidad Nacional de Colombia? Yo le pido a la Procuraduría, por favor, auxilio, y que venga acá y que ponga orden frente a estas arbitrariedades que viene cometiendo el gobierno nacional a través de su viceministro y a través de su ministra. Señor Rosanía, como finalmente el punto acá es que no se atendió, digamos, la democracia, como no se ha atendido muchas otras veces, ¿no? Porque esto cada vez que lo decimos pues hay que explicarlo. Se hace el procedimiento es que hacen una votación y no importa quién gane en esa votación, luego el Consejo Superior puede designar a la persona que no ha sido la ganadora de esa votación previa, y así ha sucedido muchas veces. Pero en esta ocasión, pues lo que la ministra, lo que sobre todo incluso el presidente Petro están diciendo es pues que eso fue antidemocrático porque debieron haber escuchado esa voz de la mayoría que había hecho una votación previa en la que había quedado con votos mayoritarios el candidato Leopoldo Múnera. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué, a pesar de que ustedes siguieron las reglas, designan a Ismael Peña y no a Leopoldo Múnera? ¿Qué fue lo que ustedes vieron que él pues podía ser mejor como rector que el señor Peña, que el señor Múnera? Sí, pero Claudia, cuando tú dices que no atendimos a la democracia, yo sé que se puede entender así desde unas lógicas, pero en realidad no es así. El proceso de designación de rector cumple una primera etapa que se puede llamar una primera etapa democrática, en donde en este caso sacó de las posibilidades a 5 candidatos de 10 que se presentaron a la consulta. Ahí hay una primera atención a esa democracia. Después llegan al Consejo Superior esos 5 probables, y allí en esa sesión de designación, pues no solamente tuvimos en cuenta la consulta en términos de sus resultados en Bogotá, sino que hicimos una muy buena disección de cómo fueron esos resultados en las diferentes sedes de la Universidad Nacional. Es que la universidad es una universidad de nación, no es una universidad de Bogotá. Entonces, si bien es cierto, hubo un candidato que despuntó significativamente en el orden nacional, cuando se hace una segmentación de los votos, se pueden observar unos factores de análisis diferentes. Entonces yo diría que sí se atendió el insumo democrático y luego se pasó al insumo de deliberación frente a eso. Pues yo no puedo hablar por los otros consejeros, pero yo sí creo que el menos indicado, a mi juicio, para tener esa dignidad era precisamente el profesor Múnera. Profesor Múnera, pues demostró un desprecio total por la verdad, una irresponsabilidad al comunicarse con una comunidad como lo debe tener un líder. Mostró una actitud desafiante frente a las autoridades. Y fíjense ustedes, les voy a contar una anécdota personal. A mí, para esos días que había mucho desconcierto, me mandaron una foto de el Uriel Gutiérrez llenísimo, y había un señor con la mano alzada y con el puño así. Y yo pensé que era un capucho, que le habían quitado la capucha, pero descubrí que no. O era uno de esos estudiantes de alta permanencia en la universidad. Pero cuando le hice suma a la foto, me encontré al profesor Múnera. Entonces, a mí sí me pareció también pintoresco, vuelvo y digo, que el profesor Múnera se sometiera a unas reglas, y luego de someterse a unas reglas, cuando pierde, sale a liderar una resistencia civil. Yo creo que la Universidad Nacional y la comunidad académica se merece un rector de las cualidades del profesor José Ismael Peña, que a bien hoy está posesionado y en funciones. Claro, entonces, como el gobierno, pues la ministra y los representantes del gobierno en ese consejo son los que han dicho, bueno, pues esto no estuvo bien, esta decisión, digamos, de la mayoría no estuvo bien.
yo también quisiera saber qué sabe usted de por qué el gobierno sigue insistiendo en el respaldo al señor Múnera, solamente porque ganó la consulta que se hizo previamente, que no es vinculante, o hay otros motivos por los cuales al gobierno le interesa que sea el señor Múnera el rector. Claudia, yo no puedo contestar por el gobierno, pero sí puedo hacer alguna inferencia. O sea, el presidente de la República, días antes de la consulta, fue a la Universidad Nacional y prometió algo que no podía cumplir. Prometió que iba a respetar la consulta cuando él no tiene ni la competencia ni la autoridad para respetar o no la consulta. Él podría favorecer para que sus delegados y la ministra votasen por el candidato de su preferencia, por el candidato de Petro, por el profesor Leopoldo Múnera. Y efectivamente dicen ellas que lo hicieron. Yo tengo serias dudas que todas las que dicen que votaron, pero no voy a entrar allí porque el voto es secreto, fue secreto, no hay manera de saber. Y ahí partió todo mal, porque el presidente se comprometió. De hecho, eso que dice que no estuvo bien, pues no sé cómo conceptualizar esto de bien, pero para muestra un botón, cuando íbamos a hacer el comunicado de designación, luego de esas 9 horas que mencionan ustedes muy bien, nadie se opuso. Luego, después, cuando salimos de la sesión, seguramente los funcionarios del gobierno recibieron una instrucción y asumieron esta postura muy triste. Entonces, lo que te quiero decir es que seguramente el gobierno, tratando de incumplir una promesa incumplible, está pasando por encima del Estado Social de Derecho, por encima de la dignidad de la Universidad Nacional y por encima del bienestar de estos consejeros. Lo cierto, señor Rosanía, es que pues tristemente la universidad está en la situación que está. Hemos visto pues un espectáculo sí, que lo golpea a uno que ni siquiera es estudiante, ha sido estudiante de la Nacional, pero es muy triste. Ya metidos en esto y que ustedes pues que están defendiendo la forma como se hizo la designación del señor Peña, le están diciendo al gobierno, ustedes tienen la responsabilidad de parar esto y de solucionarlo, pero pues el gobierno no cede. Cuando hay un problema, pues lo ideal es que todas las partes cedan para que se pueda solucionar, ¿cierto? Entonces, lo que viene ahora es pues que se revelen las actas en su totalidad, en fin, pero así se revelen las actas en su totalidad y estas les den la razón a ustedes que dicen todo se hizo bien. Eso no quiere decir que la comunidad académica se va a calmar y que los estudiantes van a dejar de bloquear y que los que hacen violencia van a dejar de hacer violencia. Entonces, la gobernabilidad del rector Peña pues va a ser muy difícil. ¿Qué plantean los estatutos de la universidad o qué se puede derivar de ellos como una solución, pues como que deje contenta a todas las partes y permita que la universidad recupere la calma? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que los brotes de violencia como tal, es decir, todo esto que nos hicieron a nosotros, los sujetos que entran con machetes, los que incineran el Transmilenio, yo tengo la absoluta seguridad que no son estudiantes de la Universidad Nacional. Esos personajes no pertenecen a la Universidad Nacional. Primer punto. Segundo punto, frente a qué hacer. Hombre, somos un espacio vital de conocimiento. Pretendemos ser un faro de luz para lo que será nuestra sociedad. Yo confío que la Universidad Nacional tiene los mecanismos internos para llamar a una concertación, para generar unos diálogos que sin lugar a dudas tienen que conducir a un cambio en la gobernanza, a un cambio a futuro, pero esos cambios se tienen que dar dentro del marco legal vigente. Ahí están los mecanismos para hacerlo. Yo sé que el gobierno quiere hacer una nueva constitución, yo sé que el gobierno quiere cambiar las formas como se han venido haciendo en Colombia, y es legítimo porque para eso lo eligieron, pero no lo eligieron para que pasara por encima del Estado Social de Derecho. Entonces la invitación es, hagámoslo, tengamos esa conversación, pero por favor hagámoslo en el marco de la ley, no en el marco de las vías de hecho, que parece ser que es lo que está favoreciendo el Ministerio, increíblemente, el Ministerio Nacional de Educación. Claro.
Pero, profesor Rosanía, entonces si esos encapuchados que han venido sembrando el caos en la universidad no son estudiantes, no hacen parte de la universidad, ¿quiénes son? ¿A qué personas y a qué intereses obedecen? Quisiera yo tener los recursos de inteligencia para poder contestarse esa pregunta. Yo creo que esa pregunta la tienen que contestar tanto la Fiscalía General de la Nación como todos los órganos que investiguen quiénes son, que investiguen quiénes están financiando tantos días, tantas raciones de comida, que investiguen quiénes están financiando los explosivos con los que hacen todo, que investiguen. Yo no tengo esa respuesta, lastimosamente. Sí. Pero doctor Rosanía, escuchándolo a usted, se pregunta uno, ¿cuál es la salida de esta especie de sin salida en la que se encuentra la universidad más importante del país? Y por otra parte, doctor Rosanía, el escenario probable futuro, ¿usted considera que de pronto el gobierno puede ir mucho más allá de donde ha ido hasta ahora? Es decir, una intervención directa en la universidad. ¿Eso es posible? Hola, Oscar, qué bueno escuchar tu voz. El gobierno puede ir hasta el infinito y más allá cuando unas personas se comportan tergiversando la verdad, pues cualquiera se puede esperar. Ellos son el poder casi que infinito. Nosotros somos unos académicos que tratamos de ceñirnos a la ley, al marco legal vigente. Hicimos una tarea juiciosa, por eso queremos que se publiquen las actas, porque allí se contemplaron argumentos cuantitativos, argumentos cualitativos. Allí se generó una discusión muy buena. De hecho, las representantes del presidente dijeron que cualquiera fuera la decisión que se tomara, eso iba a ser una decisión de cuerpo unitario y que los iban a respaldar. Lo mismo dijeron los candidatos. El profesor Leopoldo Múnera dijo que iba a respaldar. Pero bueno, cuando las personas no tienen el valor de la palabra y esa palabra no la sustentan con verdad en el tiempo, pues nos abocan a momentos como los que estamos viviendo. La respuesta la tiene el gobierno, Oscar, la respuesta y las posibilidades de frenar esta zozobra la tiene el gobierno nacional. Si se aparta de esa actitud infantil, se acoge a las leyes y a la Constitución de 1991 y permite que una comunidad estudiantil, por favor, siga con sus proyectos de vida. De verdad, yo le pido eso al gobierno nacional. Hombre, cójanse todo el país, pero no lleguen a la Universidad Nacional con un carro tanque de pretensiones para que una comunidad académica la exploten como la viene explotando a partir de la generación del caos. Es un clamor. Pues es el doctor Humberto Rosanía, exmiembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Mil gracias, señor Rosanía, por atendernos y ojalá pues esta situación pueda llegar a un buen puerto, porque tenemos miles de estudiantes pues pendientes de que la universidad pueda seguir pues funcionando de forma normal para poderse graduar, para poder seguir asistiendo a sus clases y demás, y esta situación no se puede pues posponer por un tiempo indefinido. Mil gracias por atendernos. Gracias a ti, Camila, gracias a todos ustedes, gracias por poner a la ciencia, la tecnología, la innovación y la academia en el centro del debate frente a esta cantidad de turbulencias que vive el país. Yo les agradezco de verdad y ojalá me ayuden a transmitirle un mensaje al Ministerio de Educación, a decirles, por favor, arropemos la institucionalidad y saquemos adelante esto en el marco legal vigente. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Son las 12 del día.